Buenas tardes, venimos de parte de la Fundación Raíces y Sueños. El día de hoy le vamos a hacer una entrevista de historia de vida, donde usted nos va a contar su experiencia y lo que ha vivido a lo largo de este tiempo. Mi nombre es Karina Vélez y ando con mi compañero Mike. Ya, ¿su nombre? Mi nombre es Jesús Chávez Curne. ¿Cuántos años tiene don Jesús? Yo estoy por los 75. Muy bien, y cuéntenos, ¿dónde nació usted? ¿De dónde viene? Yo nací aquí en tierra. Aquí me criaron mis padres. Es decir, desde que nació usted ha vivido aquí. No, pero aquí nací, me crié, después ya más o menos, ya joven, más o menos tendría unos 18 años. Ya mis hermanas se fueron a vivir a Chone. Yo tengo más de 20 años ahí en Chone. Ya. Bien, cuéntenos, ¿quiénes eran sus padres? ¿Cómo se llamaban? Él llamaba, bueno, por la parte que dicen que el papá que tiene que nombrarlo de primero, ¿no? Ya, está bien. Ya, él llamaba Ricardo Chávez Robles. Ya, ¿y su mamá? Mi mamá llamaba, que ahora yo no sé por qué hubo una tradición, pero su nombre propiamente, que ella la conocían como Albertina Curne. Ya. Ahora le pusieron Aide de Jesús, no hay que. Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre, pero el propio nombre original que a ella la llamaban era Albertino Curne de Quintiero. Ya, muy bien. Cuéntenos, ¿cuántos hermanos usted tuvo? Nosotros somos 8 hermanos. 8 hermanos, todos del mismo hogar. Todos hermanos de padre y madre. Ya, cuéntenos, ¿qué recuerda usted de sus padres? ¿Eran estrictos? No, mi papá sí, pues. Mi papá era estricto. De repente, sino que él era carpintero. Ya. Él a veces estaba con nosotros, se iba por semana, el día lunes salía y el día sábado llegaba. No pasaban mucho con él. ¿Ah? No pasaban mucho tiempo con él. Yo me tocaba ya dejarlo por allá porque aquí teníamos caballos y en esos caballos pues era mi pesebrera que le picaba las pajas en un búnker. Ya. Ahí lo iba a dejar a las partes y yo el día sábado lo iba a ver. Entonces usted era el mayor. No, yo no soy el mayor, es una hermana. Una hermana. Pero ella falleció. Primero que todavía yo la cuento. Ya. Y ahí quedó mayor como quiera reemplazándolo a mi hermano. Ahí quedó usted. Claro. Ya. ¿Y usted no iba a trabajar con su papá así de carpintero? No, pues él me dejaba a mí, por ejemplo, los tiempos de invierno, él sembraba, pues y ahí me dejaba trabajando. Ya tenía que trabajar, porque ahí se sembraba el algodón, la hierba y todo el maíz. Ya. El zapallo, todo, ya había que trabajar. Él me dejaba como una tarea, tú me tienes que terminarme esto por aquí. Ya, y eso Solito. era, ¿de qué edad usted ya comenzó a trabajar ahí? Yo de edad ya pequeño me enseñó mi papá. Ahí cuando se sembraba hasta arroz, era triste ahí eso. ¿Por qué era triste? ¿Qué tenía que hacer? Porque a las 5 de la mañana me llamaba él y tenía que irme por el 5 del otro lado de la carretera a cuidar los negros para que no nos sacaran. Para que nos sacaran la semilla. La semilla, claro. Y o sea, fuera lloviendo, no lloviendo, pero tenía que ir a cuidar. Es decir, usted como quiera cumplía el rol del padre en el hogar, o sea, porque usted era el que trabajaba toda la semana. Claramente. Y su mamá... Pero no, nuestro padre, bueno, ¿para qué? Nuestro padre no hay que quejarse porque él no.
Claro, pero él trabajaba afuera, pues. Sí, sí, él así. Pero no era todo el tiempo. Ya después también, después sí. Ya él trabajaba, pero ya sabe a la que llegaba. Sí, lo buscaban como que era carpintero, pero lo buscaban a trabajar y ya se tenía que irse el día domingo o el día lunes, pero él nunca fue como es una persona que iba a quedarle mal. Si usted lo buscaba, tenía que llegar ahí a hacer su trabajo. Ya era bien responsable en su trabajo. Sí, eso sí. Él nunca fue responsable. Que cogía este trabajo y ahí lo dejaba botado, que el otro no. Él terminaba el trabajo y si lo llamaba, no puedo. Si usted gusta, déjeme terminar allá y después trabajo. Si no, busque a otro. Pero yo no puedo. Es lo único que sí él sí decía. Nunca uno tiene que ser como él. Siempre me decía a mí. No. Lo que comienza, tienes que terminar. Eso sí me dice. Ya, es decir, que aparte de ser buen carpintero, era responsable, porque ahora en la actualidad cogen trabajo y todo a Sí, medida. pues no lo terminan, pues. Claro. Queda mal con usted. Y por allá también queda mal. Yo no, pero Claro. mi papá no. Ya, ¿y su A él. mamá era estricta? Bueno, mi mami no. Mi mami no. Ella no, como yo no. Ella era sencilla. Ella no sabía ni la voz que era redonda. Yo no sabía leer. No saben leer. No. Pero ella se devolvía. Una conversación, ¿sí? Todo así. Como que lo sabía, que ella había aprendido a leer, pero no, ella no, ella fuerte, como le digo, ella no aprendió a leer. Ya, ¿y ella qué hacía? Las cosas del hogar. Claro, lavaba. Le gustaba trabajar hasta el machete, le gustaba. Hasta también. el último trabajo. Sí, pues ya el machete, iba por él a picar, mochar. Trabajaba con usted, entonces, cuando había los sembríos, le ayudaba. Sí, no, pero ahí no. Ya más después. Después, una hermana que murió, bella, ella. Ya, murió joven. Sí, y ella sí me ayudaba cuando me dejaba tarea mi papá. Y ella decía, ponnos hechos no cumplidos. Y ya, no, mañana voy a hacer. Y ahí me decía, fíjame el machete. Y lo Ella llamo a sí. trabajar, sí. Ella sí otra. ¿Y a ella qué le pasó? ¿Que se enfermó? Ella se enfermó. Sí, ella murió. Decía que ella tenía como cirrosis. Ahí se le acumuló unas enfermedades. Ahí los hijos estaban en Quito y se la llevaron a Quito. Allá en Quito murió ella. Ya sí tuvo hijos, sí tuvo compromiso. Sí, tuvo 3 hijos, 2 varones y una mujer. Sí. Ya. ¿Y qué recuerda usted de su infancia? Mi infancia es mucho. Cuéntenos un poco de su infancia. De lo De que mi usted infancia, porque yo era como me gustaba jugar fútbol. Ya. Sí. Eso, si por ejemplo me decían a jugar y me ponían un plato de gallina, dejaba el plato de gallina y me iba a jugar. Le gustaba bastante. Sí, me gustó bastante el deporte. ¿Para qué? Sino que desgraciadamente ya no, como ahora, que hay entrenador, pero ni radio había. Era puramente que nosotros jugábamos. Por ejemplo, no había una televisión que ya vea como ahora juegan. Hay como más. Nosotros no, nosotros jugábamos a la
mente. No digo que fui como es un seleccionado, pero la verdad es que yo nunca, nadie quiere ser perdedor. El que juega quiere ganar, ¿no? Sí. Yo no quería ser perdedor, nunca. Ahora yo, con mis amigos, yo sí les decía, no pues, también sabemos jugar, vamos jugando. ¿Cuántas veces nosotros en San Isidro salíamos a participar en campeonato? Pero desgraciadamente que a veces no, el pueblo nunca quiso para el sitio. Todavía existe mi club, se llama Super River. Desde su época ya existía ese club. Sí. Todavía existe, no ha muerto. Es decir, que como quiera usted fue uno de los fundadores de ese club, porque me imagino que a raíz de ustedes ya se creó o más antes ya existía. Ya existía ese club. Había cancha por aquí, había una por aquí así, había una canchita, pero no era muy grande. Más arriba había otra cancha que donde Velázquez llamaba la Rodríguez, que está la señora Conce Rodríguez. Ahí había una cancha. Más allá había otra escuela que andaba para una escuela. Ahí jugábamos nosotros, con mis compañeros. Ya hay unos que ya se murieron, otros casi la mayoría están muertos. Ya. Sí. ¿Y usted en qué posición jugaba? ¿Que era delantero, defensa? Yo no tuve puesto. De todo jugaba. Sí. Yo lo que quería era jugar. Que ahora dicen, ah, tengo mi puesto. Yo no, me decían, juega ahí, juega. Vaya al arco, va al arco. Yo no tuve puesto, por eso le digo siempre a los que veo que juegan, dicen, no, ese es mi puesto, yo no juego ahí. Yo no. Si me decían, vaya al arco. Si me decían, juega aquí, que no era en esa posición que yo jugaba, yo jugaba. Yo lo que quería era jugar, mi camiseta. Y sí fue, por ejemplo, algunos campeonatos y ganaron, quedaron campeones. Claro, no digo que aquí el pueblo nunca quiso para aquí nuestro sitio. Todo el tiempo los robaban, ya los árbitros, ¿cómo? No eran justos. No. Pero sí ha habido campeonatos. Aquí campeones ha quedado, pero no, pero que siempre me lo dicen unos manos. Y bueno, ¿por qué ustedes no quedaban campeones? Porque nos robaban, le digo, los árbitros, pues. No porque no ganábamos también nosotros. Y había unos equipos buenos, ¿sí? Que había unos equipos. Yo antes jugaba, no le digo a la mente, buenos jugadores. Jugaban más sanos, por decir así. ¿Sí? ¿Para qué? Y el machete le voy a contar también. Yo entré a trabajar, más o menos tendría unos 13 años, póngale 15 ya. Yo aquí arriba, donde Nelson Velázquez. Ahí me buscó desde señora a trabajar. Ahí era la plata, el sucre. Yo fui a ganar 5 sucres. Pero ahí era guía. Y el guía ganaba 10 sucres. Y esos 10 sucres, bueno, sí. Pero es que yo no le iba a igualar a él porque era más mayor. Él tenía más fuerza, tenía más fuerza porque yo, pues ya. Bueno, pero ya ella dijo,
el guía, ya salía y yo les dejaba algo ahí y pegaba el guía, volvía y pegaba y le daba ese pedazo ahí. Yo el día sábado iba a completar, iba a sacar todo lo que yo dejaba para ganar los 25, los 25 suques A la semana. a la semana, claro. Sí. Después me fue superando y ahí sí gané mis 10 dólares, mis 10 suques. Ahí ya pasó a ser guía. No, le igualaba ya el guía, ya no me quedaba nada. Ya como que se adaptó al trabajo y ya se fue acoplando. Sí. Y esa es mi tradición cuando yo trabajé. Y los sembríos, usted nos decía que sembraba higuerilla, algodón, Sí, maíz. pues ¿Cómo era esa parte de sembrar estos productos? Y eso se cogían las semillas, si era higuerilla, se le sembraba 2 pepitas y ya. Por decir, más o menos de allá a acá. De ahí aquí una carrera y de la otra carrera. No que no se podía dejar Muy tupidito. muy tupido. Y trancos largos más o menos ahí también. Para que no se quedara tupido la higuerilla. Porque no, la echaba, pero no iba a echar como así sembraba mi papá. Y el algodón, pues, más o menos también, algo así, de ancho, del tranco, más o menos yo. Y todos estos productos ustedes los sembraban para venderlos. Claro, pues era para vender. Por ejemplo, la higuerilla se sembraba, ya con estos soles cogía y la traía y la trillaba ahí, la machucaba, le decimos nosotros, la machucábamos y la reventaba la higuerilla. Sí. Y ahí ya. Y el algodón, pues había que cogerlo, pero había que coger bastante y ir tateando la saca para que le pesara, porque es algodón, pues. Y era por peso que le pagaban. Malcito así, por pintar, sí. Eso se hacía aquí. Y usted decía que también sembraba arroz. ¿Aquí se producía el arroz? Sí. Más muchachos. Aquí mi papi le doy cuento que mi papá no sembraba el maíz, se topaba la cosecha. De un año para otro. El maní, lo mismo. Él tenía un jurón que había hecho y ahí se tiraba el maní pequeño y se cosechaba harto maní, pues. Claro, era por sacas que cogían. Por saca, y por eso la tiraba. Él la recogía y la tiraba al jurón y ahí mismo que se topaba la cosecha con la otra. Pero no se dañaba. De año a año, ¿no? No, pues yo recogí bien arrableado, no se dañaba. Ya como que lo secaban. Sí, sequito. Y así mismo el arroz se sembraba. Eso se cogía. Tenía un búnker, ahí se pilaba con unas macetas. Y usted sí pilaba arroz. Sí. Mi papá me llamaba, ven, no vente para comer. Vamos a pilar hoy día arroz. Aunque no me gustara, pero yo de todas maneras he ido. Lo tenía que hacer. Tenía que hacerlo. Sí. ¿Y así qué trabajos más hacía? Ya trabajaba al machete, sembraba. ¿Y qué he sabido aquí, pues? Esos eran sus trabajos Esos eran comunes. los trabajos. Aquí no había más de trabajo que tal vez usted inventara por ahí para trabajar, lo único. Ya. Y en los juegos les decía que le gustó bastante el fútbol. Y así, por ejemplo, antes jugaban también la rayuela, estas cosas, los trompos. ¿Eso no jugaba usted? No, pero no me gustaba acá. Ah, no le gustaba. Sí, por ahí, pero no me gustaba a mí jugar. ¿Y usted sí fue a la escuela? Yo sí. ¿Y cómo era, la escuela antes? La escuela es muy estricta.
los profesores. Ay, yo no sé, pero qué importa. Mi profesor fue don Francisco García de Charapotó. ¿Ya? Era el señor era muy estricto. ¿Que les castigaba Sí. o cómo era? Sí, lo castigaba. Pero sí Bien, enseñaba. Era bien estricto. Ah, claro. Sí enseñaba. Pero yo fui medio rudo, la verdad. Hay que hablar lo que es. Ah, no aprendía mucho o le costaba aprender. Sí. Pero sí terminó la escuela. Sí. Ya a lo último, no hubo nocturnos así. Los cupos. Sí, pero ahí ya cambió la escuela, ya no hubo. Y ahí cambiaron aquí abajo. Ahí puso nocturno profesor. Ya. Sí, ahí vine. Y ahí terminó Ahí usted. terminé. ¿Y de cuántos años más o menos usted terminó la escuela? Más o menos yo terminé casi como los 25. Los 25. El colegio ya no fue. Ya no, pues ya ahí me quedé nomás. Y ahí en la escuela sí hacían así programas como el reinado, bailes. Sí, ahí era, pues aquí eran los bailísimos que había, bueno, cuando había las fiestas, que eran así. Y él la organizaba. Ahí le ayudaba a la comunidad. Sí. ¿Y cómo eran esos bailes? ¿Qué había? O sea, aparte del baile, ¿qué más hacían? ¿Qué actividades? Había actividades, por decir, él era muy entusiasta. Él cogía, hacía, los muchachos los cogía y los ponía como es, hacer qué ensacado, qué del huevo, la cuchara, qué, algunos inventos ahí ya inventaba él para ellos. Y después ya, sí, a jugar. A ver, a nosotros, por ejemplo, cuando él estaba acá, a nosotros lo llevaba así de las escuelas a jugar. Visitaban otras escuelas, Sí, como campeonato de escuelas, así. sí, pero entonces nomás de antes no era campeonato, sino que íbamos a visitar las escuelas y de allá para acá también tenían que venir a pagar la visita. Ya. Pero él, si por ejemplo, nosotros perdiéramos, el día lunes de la rutina no había 15 la guitarra. Ah, les castigaba si perdían. Sí. Por eso yo lo entreno una vez a la semana y ustedes tienen que ver por qué yo pierdo de dar clase. Y así mismo como yo lo pierdo de ustedes, y así ustedes pierden, me dicen un castigo, pues. Hasta el empate era bueno, pero si perdíamos, nosotros teníamos que comer. Que jugar, pues para no perder. Para Pues. no perder o empatar, una de dos. Y por eso le digo, yo jugué, pero nunca quería ser perdedor, yo me gustaba ganar. Y por eso como a mis compañeros, decían, vamos, también sabemos jugar. Si nos hacían un gol también nosotros lo sabemos hacer, le decía yo. Entonces usted también hacía como de dirigente de su equipo porque los animaba a que jugaran, a que no se Sí, desanimaran. pues, no, que digo, no, pues si yo me mato jugando o yo defendiendo y que ustedes, no, pues vamos todos, le digo, si yo me sacrifico a jugar, pues también sacrifico. Claro, y es un equipo, todos tenían que hacer lo mismo. Por eso, pues, y ellos me veían y me decían, está bien. No digo que a él no veíamos una televisión para jugar, sino que la mente, nosotros, puramente.
Ya se hacían las jugadas y todo. Sí, Ya. eso es lo que nosotros hacíamos. ¿Y usted a qué edad más o menos ya comenzó a salir a los bailes? Sí iba a los bailes usted. Hablándole la verdad y la realidad, que a mí no me gustaba, yo era vergonzoso hasta para comer. Si me llamaban a comer, yo no quería, yo me prefería estar con el hambre y no iba a comer. Porque yo era vergonzoso. Y ahora, yo le digo, papá, se acá. Sería porque ya uno madura, ¿no? Claro, ya va creciendo y ya va agarrando confianza. Pero sí iba a los bailes, pues a mirar por lo menos. Sí, pero no me gustaba a mí bailar. Muchacho así, joven, no me gustó casi el baile. Es que nosotros tampoco, nosotros no lo dejaban, nuestros padres no los dejaban ir. Ah, no dejaban salir así a la fiesta. No. ¿A qué va usted? Y si usted no va a bailar, ¿usted a qué puede ir? ¿Me ve? Sí. Ya cuando el más joven, ya más hecho, bueno, ahí sí, ahí ya no lo decían nada, podía ir. A divertirse. Pero casi no fui muy amable al baile. No me gustaba mucho. No me gustaba mucho. Y usted, ahí, ¿cuándo se comenzó a enamorar? Porque si le debe haber gustado a alguna muchacha de su juventud. Bueno, sí, pero ya no le digo eso, no prosperó. Sí, estar así. Me enamoré, una vez me enamoré muy, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Ay, bebé. Muy aferrado, ¿qué digo ya? Ah, ya. Y ya, pues, pero ya murió esa chica. Pero no tuvo nada con ella. No, solamente. Aquí por ahí sí vivió ella. Los cedeños ella. Ah, era vecina. Sí, que vivía ahí, ¿cómo es? Ahí por ahí vivía una tía mía. Pero fue muy controlada ella, también, con mi tía. No les permitían conversar ni nada. Pero sí le mandó alguna cartita. Algo. No, así nomás por ahí, ¿cómo llama? A señas, nada más. Hasta ahí llegó. Y de esa muchacha sí me enamoré muy, ¿cómo es? Loco. No dice pues que el amor es muy loco, no digo. Me enamoré muy loco. Ella ya murió. ¿Pero ya ahora o joven? No estaba tan, ¿cómo es? Ya, ¿cómo es? No me tenía unos 50 y pico, no me tenía. Ya. No estaba ni muy joven ni muy No. mayor. Ya. Sino que la chica era, ¿cómo es? Muy guapa era ella, ¿para qué? Sí. Muy guapa. Y ustedes, sus papás los bautizaron a ustedes, iban a la iglesia. Sí, por decir, mi madrecita sí, era muy católica. Por decir ella, pues, los días sábado, es que el papá de ella, mis abuelos tenían una casa allá en el pueblo. Y ahí le decía, bueno, estos hermanos los vamos a la iglesia. Y ya bajamos y allá dormimos donde mi mamá, donde los papás de ella, mis abuelos. Y allá íbamos, nosotros ya íbamos a la iglesia y ya quedábamos durmiendo allá.
Ya de mañana subíamos para allá. Ya, todas las semanas era eso. Iban a A la iglesia. veces sí, pues después ya se fue quedando también, ya no. Y ya se van. Claro, ya como que Ya se se va va- perdiendo la tradición. Sí, se iban yendo también, ya no estaban, después mis hermanas, ya estábamos más solos. Ah, ya se fue esparciendo la familia, Sí. ya. Pero a ustedes a todos los bautizaron, con su padrino, fueron a la iglesia y Sí, todo. mis padrinos fueron Federico y Tiago, que trabajaba con don Ramírez. Y el otro padrino era don Rubén Ceballos. Y una madrina que se llamaba Lidia. Yo me olvidé del apellido. Cierto, es que me olvidé. Pero el Roble al final el último apellido. Ella vive en Puerto Viejo. No sé, y a la final no sé. Si vivirá Alcibar, cierto, el primer apellido. Ya. Y ustedes hacían, sus padres hacían de pronto velorios, así que antes hacían de San Pablito. No, a mí era que me celebraban porque nací el día de Navidad. Ah, el día del niño. ¿Y cómo le celebraban? ¿Qué hacían? Ahí mi mamá le hacía festejo, Navidad. Ahí seguía lo largo. Y hacían, por ejemplo, el canto al niño. Sí, la procesión, sacaban en procesión, lo traían en procesión. Y le hacían los versitos. Ver, sí. Eso hacían en su casa. Eso hacía en mi casa. ¿Y usted se acuerda de algún versito de los que le cantaban al niño Dios? Oiga, yo a veces sí me olvidé. Yo casi no digo que eso, sino no me grabé eso. Pero de ese sí participaba, usted sí iba, pues. Ahí al Sí, festejo. por ahí era así, ahí me sacaban por ahí, pero por ahí había unos tíos, yo no sé, le digo, ver. Y ahí ellos me ¿cómo es? Le decían uno para que usted diga. Sí, ellos me representaban, ellos le daban ese verso, en las ruedas que al menos que hacían. Ahí me echaban el verso a mí, que de baile el sombrerito, no sé qué, que se lo ponen, no. Le bailé el sombrerito. Las golondrinas también. Había otro, el matito de Surumbaco, no sé qué, podía así también, me acuerdo que hacían con una rueda. ¿Por qué? Ya digo, eso seguía hasta el 2 de febrero se terminaba esa estación. Terminaron con las candelarias. Sí. Porque mi hermana también ella era Candelaria, porque nació el día de Candelaria también. Y esta es la fecha. Duraba. Ya. Y la Semana Santa sí celebraban, pues, en casa. Sí, pues ahí eso sí, pues era con melona. Pero casi en la casa nomás de repente pues dos personitas que llegaban por ahí, que los invitaban. Que ahí se pasaba un plato, de aquí se pasaba un plato para otra, para la otra, para allá, por acá. Compartían, los vecinos no venían a la casa, pero ustedes les mandaban un poquito de cada cosa a la casa de ellos. Toda una familia por aquí, pues. ¿Y qué comidas eran más o menos las que hacían en esa época? Ahí ¿No? en Porque esa época había el choco, había el frejo, había
ese palmito de la palma que lo, ¿cómo es? Se tumbaba la palma y ese palmito también. Y la sardina, de todo un poquito, por eso no sé cuánto, el plato de 12 platos. sí, de todo un poquito. Ensaladita fría de frijol, todo eso iba. Y la sardina, y que el chocolate más usaban el chocolate, que de antes se tostaba el cacao en casa. Y hacían el chocolate. Y hacían el chocolate. O el arroz de leche, todo eso era lo que se hacía. Y así, ¿qué creencias tenían? Porque también les decían que no había que trabajar, que no había que bañarse. Ah, sí, pues. Esas creencias sí, había. Y era una semana, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya el día sábado era comer gloria. Ya, en esa semana ustedes no trabajaban. No, ni se andaba picando ni nada. Porque si picaba, decían, pues, que el palo echaba sangre. Y ustedes nunca comprobaron si era así. No, nunca. Es que no nos dejaban a nosotros coger machete. Ah, no. En ese tiempo no dejamos a nadie andar con machete de nosotros. No, pues nosotros, yo como quiera, yo era el único varón, pues. Ya después, porque ya hubieron mis dos hermanos más. Por ejemplo, si se bañaba, se hacía pescado. Decían, pues. Y por ejemplo, también les decían que si andaban abajo de noche, el malo se aparecía, ¿no? No, pues no, ahí decían que, si por ejemplo que nombrara diablo, ahí se presentaba. Pero bueno, no se sabe, pues. Y ahí pasaban arriba en la casa, ¿qué hacían? ¿Rezaban o...? Sí, se rezaba pues su Padre Nuestro y ahí acostarse a dormir. Ya antes se acostaba, no que no había nada de luz, solamente la lamparita es que había. O mechón así, y se hacía de canuto de caña, se le echaba abajo, se llenaba y se cogía como una mecha y ahí se ponía por ahí en la pared. como eso ya se alumbraba. Con eso se alumbraba. Después no había, esta luz no había. Claro, pues esta luz ya es de ahora que hay. Ahora sí. Y ahí usted dijo que después hacían el sábado gloria. ¿El sábado gloria qué hacían? Y sabe Gloria, pues ya el que tenía escopeta disparaba, que viva Gloria. Y ahí ya, como ya no había tradición de comer, ya se comía normal como se come. Ya comían carne ahí. Carne, la Pollo. gallina, el que tenía gallina, pues comía gallina. Mataba su gallina. O a veces hacían hasta mediodía, el día sábado, mediodía, que a veces sobraba ¿cómo? La comida de la semana. En semana. Y se comía eso. ¿Y eso que disparaban qué era? Como que celebraban. Claro, por gloria. Pero disparaban. A las 10 de la mañana, todo el mundo que tenía escopeta le disparaba. Y ya sabían que era como es. Que era el sábado gloria, que eran las 10 de la mañana. Por decir, no, usted no tenía hora. O para, como ejemplo, tenía un trabajador o íbamos a trabajar. Ahí era churo. Con eso Con el churo tenía que venir a comer. Esa era la seña. ¿Y si otro tocaba el churro y no era el que lo llamaba? No, pero que ya tenía Su sonido. Su sonido.
Ya. Sí. Y ya con eso te estudiaba y ya venía. Ya, sí, pues, mandó un muchacho, decía el guía o el patrón a comer. ¿Y para qué más utilizaban el churo? El churro lo utilizaban cuando caía enfermo, en la noche. En la noche, sí, por decir, ya, póngale a las 8, a las 10 ya, cogía y pegaban churro, y ya la gente es enferma, y ya se iba reuniendo para ver quién estaba enfermo. Sin que con un churazo ya la gente iba a ver qué era que pasaba. Sí. Y que ya decían que era enfermo. Porque a esa hora no era común que se toque. No, es que nadie iba a pensar que por gusto iban a estar churiendo. Claro. Sí. ¿Y para qué más lo utilizaban el churo? Solamente para esas dos cosas, porque después ya no se podía usar. ¿Para qué? Solamente para como llamar cuando estaba trabajando y cuando estaba enfermo. Y era algo bien serio, no era que cualquier muchacho podía coger y tocar. No, ese churro no lo podía coger nadie. Era serio. Y ahí ya venían la gente, no le habíamos donado, ya viejo, me preguntaban, ya está enfermo Lulano. Vamos a llevarlo, vamos, en una hamaca. Los cargaban en hamaca. Sí. Vamos a llevarlo al médico. Y era lejos el médico. Y a San Isidro. San Isidro. Bueno, de aquí no está tan lejos. Pues. No, pero igual, pues, se hacía lejísimo. Mire, ahora porque tú estás la carretera. Es que de antes había la carretera, porque había que ir por aquí, por allá, y meterse allá. Afuera, allá para el mar, y casi la vía de Palmar, nosotros salíamos. Y ahí vuelta regresaba. Afuera, allá como a la escuela de Dos Caminos, y por ahí teníamos que cruzar. Y se hacía lejos. Claro, porque iban como que retrocediendo. ¿Y qué? Teníamos que regresar de nuevo, pues. Y así, por ejemplo, antes cuando se enfermaban, así, por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de barriga, utilizaban plantitas medicinales. Así, Sí, oreganito, claro, eso garruda. sí. Se hacía como el remedio casero. Por ejemplo, ya la gente de antes tenía el mentolato, que el solicilato, todo eso ahí. Para cómo es que estaba con algún dolor, ya había las gripes, todo eso, con eso lo curaban, tomando agua así, lleva mora, esa, que eso sí que es malísimo. Eso tomaban cuando tenían alguna enfermedad. Gripe, sí, fiebre. Una vez me dio una fiebre de ¿cómo es? Que le dicen la de burro. Ya. Era fiebre de ida y fiebre de venida. No le pasaba. No. A mí ese profesor que le digo, me vino a levantar. ¿Qué le hizo? ¿Con qué le trató? Que ya no había ni refri aquí ni nada. Solamente tenía un congelador que lo tenía Kele. Y se fue, chuta, llegó porque ya venía a matricular él. Y ya pues él llegaba, una tía me ayudaba, una tía. Porque él tenía que llegar ahí a dejar tía. Y me dice, querido, pues, ¿y quién está ahí? ¿Cuál es la enfermedad? Y ya le digo, ¿y qué tú? Y la fiebre del burro, dice el profesor. Dice, ya, dice.
me voy. Y ella, mi tía llamaba, dice, Marita, dice, más o menos a unas 2 horas, dice, vaya allá, dice, va a haber un hielo, un agua helada, para que lo bañe, dice, con eso. Mi tía se quedó, dice, y él la piel y dice, agua helada, y lo mataron. Bueno, pero con todo fue a ver el agua helada. Ella me mandó una gelatina, Bueno, Chihuahua, ¡chum! ¡Pasa! Pásale el agua. Y ya pues, me trajo, gracias, me trajo el agua helada, me bañó con el agua helada. Y ya, pues cuando de ahí yo sentí un alivio, ya. Se me quitó la fiebre. Con bañarlo con el agua helada. Me quitó la fiebre, ya me alivió el cuerpo. Y ya después, más tarde que esto, ya me dio hambre, porque no comía, no me pasaba nada con la comida. Sí, pues, sí que venía mi tía desde que me traía una cola así de avena. Uy, ya, yo tía, regresa, yo no quiero nada de eso. No es que tú tienes que, No le producía nada. es que tú tienes que comer. No, tía, no. Es por gusto, yo no se la voy a tomar. Ahí me traía así de veces roja, porque así. Bueno, es la única por ahí así, es que pasaba yo. Pues a la avena, oiga que sí, como de allá lejos y acá que estaba, Como que se empachaba, como que ya no le producía. No. Y ahí me vino a componer el profesor de Ordino, con esa abuela. Sí. Y cuando les picaba la culebra, Bueno, la verdad es que yo nunca me picó culebra. y hacía alguien conocido, sí había curanderos, pues, de culebra. No, de repente, a veces de repente y tan lejos. Por aquí no había. No había. Tenía que llevarlo al pueblo para que comer. El doctor le trató. Ahí había inyecciones, suero. Y ellos se lo ponían. Sí, ahí ellos componían. Y antes las mujeres parían con las parinderas, pues. Con las parteras. Las parteras. Sí. ¿Cómo era eso? O sea, las buscaban, ya... Ya, por ejemplo, ya estaba con dolor la que iba a dar a luz, ya comenzaba con un dolor ¿verdad? Ya iba a ver la partera. Ya venía la partera, ya comenzaba a dar la luz. ¡Ya! Ya, y y antes, usted no escuchaba así, por ejemplo, a esas que decían que se les presentaba el mal o el duende, esas leyendas así que saben contar. Eso sí. Por aquí, por abajo, era pesadísimo. Eso. Pero a mí me dice que me llevó no sé qué espíritu malo, pero yo recién me dije que yo estaba recién dando pasos para caminar. Ah, chiquito, Sí, estaba chiquito. sí. Yo no me acuerdo de nada. ¿Y qué dice que se lo llevó algo malo a usted? Así dicen.
¿Y qué más le contaron de eso? Y de eso yo me buscaba, me fueron a buscar, hacía hicieron alta gente para irme a buscar. Pero estaba en medio de algo de un espinero, de un poco de, ¿cómo es? De hormiga. Yo que les ha presentado, pues dicen que les ha presentado. Y ahí me hallaron. Pero yo no, eso no, yo, ¿para qué? No recuerdo nada yo de eso. Claro, usted era chiquito, pues. Sí, pues. Pero le digo, yo hasta ahí, sino que yo cuento porque no cuentan. Y así, por ejemplo, usted dice que esto por aquí era pesado. ¿Por qué era pesado? ¿Qué sentían o qué escuchaban? La gente parece que era que el subsidio los mataba miedosos. Yo, mire que del pueblo, yo me venía 1, 12, 2 de la mañana del pueblo que se caminaba, ahí era la pieza que se caminaba, solito. Por esas partes que estaba, que era, ¿cómo es? Que decían que era pesado, que le salía una gallina de pollo con pollito, que más acá el perro, digo, que más acá unos ataúdes. Nunca vive eso. Y andaba solito, de noche. ¿Solito? No le parecía. Digo, para que digo que es el lucillo de ellos que les aparentaba el miedo. Y ya se imaginaban cosas. Claro, se les imaginaba, dije, pues ¿a qué hora la topo? ¿A qué hora me hace asustar? Y yo digo eso. ¿Y hacía alguna otra leyenda que haya escuchado, así que haya contado? No recuerdo. Mande. Así, alguna otra historia que usted haya escuchado, así que le contaran, por ejemplo, que alguien se lo llevó el duende. No, eso sí, pues ha habido por aquí. Ah, ¿y cómo era eso? Eso. El marido de Coma de Virginia sabe esa historia. Don Macario. Sí. Él lo correteaba a ese hombre. Yo he oído contar así. Ese chico vivía por acá. Así. Pero dice que se lo llevó, se lo cogió, se lo llevó el diablo. Al chico. Al chico, sí. Ya estaba. Era de aquí, San Jacinto. No, de más arriba, por acá de Pechichero, por ahí. Mm. Y dice que este muchacho dice que era que corría y a la pata al Macario. Y no lo podía alcanzar. Y él se lo había llevado, bueno, esa fue después, o más antes. Bueno, al fin se lo cansó. Y ya lo llevó de los papás. Ya tenía esta mujer, hijo, creo. Ya era grande. Sí, sí, porque por ahí andaban unos hijos de él. Y después que dice que lo había llevado, que dice que él decía que había contado que lo había llevado desde, en un caballo grande, dice, y lo había pasado con un caballo por el mar, En el caballo. en el caballo. Al mismo señor. A él mismo señor. Y de verdad se desaparecía así de la nada. Sí, dije que es parecido. Pero no sé cuál era el motivo, cuál era la promesa que le había hecho. Ya. Porque esas son promesas que se hacen. Cuando se llevan. Por decir, yo te voy a comer, por ejemplo, el que ha hecho negocio con el diablo, le dice, yo te voy a entregar a mi hijo. Entonces, y él no lo cumplió, y ahora la publicó a él.
por haberle mentido. No lo seguía porque no le cumplió. Pues sí, pues él no lo cumplió, pero lo seguía, la verdad. Sí, por aquí, por acá también. Dice una vez que un primo, dice que andaba con otro. Y el papá lo había mandado ir por allá, que tenía unas yeguas, a ver esas yeguas, coger, para que las llevaran. Bueno, y dice que por ahí ya llegaron ya vieron las yeguas. No, la andaban que la buscaban y no encontraban. Después ya la vieron que estaba por allá. Y antes que llegara como a donde estaba la yegua, y que le llevo toda la hora encima de ellos. Y el uno despacio por allá y el otro por acá. Pero todavía eran de día, pues. No habían visto el toro. No, y ahí no había toro, No había. ¿no? Solamente esa bestia nomás que había. Ellos siempre lo han contado como alguna vez se la han contado. Sí. Así vean estas historias aquí, que decían que cómo es, que aquí andaba el diablo, que aquí andaba, que siempre lo oían que un caballo que como eran los estribos que le sonaban chin, 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 y hacía los estribos. Pero no lo veía. No lo veían. Para acá adentro, por allá adentro, encima, por las puntas, por allá sí, dicen que estaba el diablo. Yo nunca lo vi. Por ahí, de noche anduve por allá. Yo nunca vi. Y no tenía miedo tampoco. Yo no. Y es que yo, ¿por qué voy a tener ni miedo? Pues si yo, ningún temor, pues si yo no le he hecho nada a él. Tengo que tener el motivo pues, porque él a mí me siga. Claro. Y anteriormente, ya así, por ejemplo, ¿cómo era el duelo? Porque me imagino que el duelo era muy diferente como es ahora cuando se moría algún familiar. ¿Cómo guardaban duelo? El duelo se guardaba de antes, que no tenía que andar en fiesta, no oír música, y que tampoco no lo había, porque ahora todo el mundo puede tener su radio. Claro, todo el mundo escucha en algo. Y si no, en el teléfono, pero igual, es diferente. Ahí se guardaba el duelo. Ya por ejemplo, a mi papá yo le guardé un año. Y a mi mamita también le guardé un año. Y ya ayer recién fue cabo de año. Ah, su mamá recién murió ahora último. Sí, un año ya cumplió ayer. ¿Y de cuántos años murió su mamá? Porque ya debe estar bien mayor. De 90, el 6. 96. Ya. Sí, la historia de todos nosotros queridos. ¿Qué más recuerda que nos quiera contar? No, la verdad es que ya no hay más historia. Bueno, entonces nosotros le agradecemos que usted nos haya contado su historia, su vivencia. Esto va a quedar grabado, va a quedar en la Fundación Raíces y Sueños como respaldo de la historia de su vida. De pronto a que mañana su familia la quiera ver, va a estar ahí disponible. Ah, ya. Gracias. Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted. Y gracias a usted, niño.